Bienvenidos a la casa del Señor una vez más, todos, cada uno de nosotros, los que nos miran a través del Facebook, ¿verdad? Sean bienvenidos también. Poderoso es nuestro Señor Jesús. Esperamos que se estén gozando, estén allí a la hora que vaya a estar escuchando la palabra, el consejo de la palabra, algo en su vida sea transformado, algo en nuestra mente, en nuestro corazón sea cambiado, sea restaurado, sea transformado en una vida mucho mejor que la que antes teníamos. Día a día nosotros necesitamos de la presencia del Señor. Amén. Así es de que, fíjense de que me gustó esa última alabanza que estábamos cantando. Me gustó mucho que dice de que necesito un encuentro con el Dios Gibor. ¿Cuánto necesitamos un encuentro con el Dios Gibor? ¿Qué significa el Dios Gibor? El Dios fuerte y poderoso. Amén. Bendito sea su nombre. Adoramos el santo nombre de Jesús. Y este año es el año que el apóstol Sergio del Ministerio Ebenezer, él y junto con todas las congregaciones estamos celebrando el año de la recompensa. Aleluya. Y este es el año de la recompensa. Sí. Bendito sea Dios. Así se ha proclamado este año y nosotros hemos ido viendo poco a poco, paso a paso, en cómo Dios recompensa a todo aquel que en Él cree. Amén. Así es de que, y por nombre esta noche, ya, le he puesto la recompensa de Dios. Ese es el nombre del título. Y vamos al libro de San Mateo. Poderoso es nuestro Dios. Libro de San Mateo, le voy a estar leyendo aquí, capítulo 6. Versículo 2 al 4. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice la versión Dios habla hoy: por eso, cuando ayudes a los necesitados, no lo publiques a los cuatro vientos, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente hable bien de ellos. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Cuando tú ayudes a los necesitados, no se lo cuentes ni siquiera a tu amigo más íntimo. Hazlo en secreto y tu Padre que ve lo que haces en secreto te dará tu premio. Padre buen Dios, Creador del cielo y de la tierra, Señor, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, también aquí en la tierra, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Habla a nuestra mente, habla a nuestro corazón, Señor. Habla a nuestro espíritu, a nuestra alma y a todo nuestro ser. Señor, desde ya yo te pido, Señor bendito, que agregues una doble porción a tu palabra, para que todo aquel que ya sea en la mañana, en la noche, en el mediodía, en el lugar donde se encuentre, escuche este consejo, Señor. Su vida, Señor bendito, sea recompensada, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Nosotros lo creemos, lo confesamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias por no faltar, todos y cada uno de ustedes y yo. Gracias le damos al Señor porque nunca faltamos, ¿verdad? Poderoso es el Señor Jesús, que nos ayuda, nos permite, que aunque pase lo que pase, Él nos permite venir y adorarle, venir a glorificarle, venir a este lugar a suplicarle muchas veces, ¿verdad? Y también a recibir el consejo, el maná, el pan nuestro de cada día que Él tiene para con nosotros. Aleluya. Nosotros lo recibimos, pero ¿qué hacemos nosotros con lo que recibimos?
¿qué hacemos con ello? Porque necesitamos saber qué hacemos. Y mire lo que dice este versículo en la Nueva Versión Internacional, Mateo 6, 2 y 4 al 4. Por eso cuando des a los necesitados, dice esta, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente le rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa, dice la versión internacional. Pero mire la Biblia textual, dice, ya están recibiendo toda su recompensa. O sea, que Dios, Él nos muestra a nosotros, ¿verdad? De que la recompensa, hay diferentes tipos de recompensas. Así es. Hay recompensas en el ámbito familiar, en el ámbito espiritual, pero también hay recompensas cuando una persona, por ejemplo, los que juegan fútbol, ¿verdad? Ellos se esmeran, ellos entrenan, quién sabe cuánto tiempo, quién sabe qué tipo de comidas, todo lo que tienen que hacer para deber de ir a un campo y de batalla y jugar allí y dar todo lo que pueden ellos para obtener una recompensa. Una recompensa es que ganen, ¿verdad? Esa es la recompensa de todos ellos, lo que se proponen todos los jugadores, o por ejemplo en un trabajo, en la escuela los muchachos, ¿verdad? Ellos se esmeran por sacar buenas notas. Y entonces de eso tienen una recompensa, muchas veces de parte de la escuela y muchas veces de parte de los padres, y así sucesivamente, pero todo el mundo se esmera por una recompensa. Y entonces nosotros en el Evangelio también nos tenemos que esmerar por una recompensa. Tenemos que estar nosotros bien atentos a cómo vamos a ser recompensados. Porque fíjense que la Biblia nos enseña a nosotros, ahí en el libro de Mateo, que acabamos de hablar, ¿verdad? Ahí Dios nos está enseñando dos cosas. Nos está enseñando humildad, bueno, entre muchas cosas, pero nos está enseñando primeramente humildad y nos está enseñando a ser dadivosos, o sea, a dar al pobre, al necesitado. Pero cuando uno hace eso, dice de que uno no tiene, hay una versión que dice que no sepa la mano izquierda lo que haces con la mano derecha. Entonces, no puede alguien que ayuda al pobre pensar de que lo está haciendo para obtener una recompensa de parte de él. No, porque dice la Biblia de que dice la Biblia de que el que enseña, el que es piadoso con el pobre, a Jehová Dios le presta. Y miren, nunca alguien va a esperar, ¿verdad?, que un pobre le regrese lo que le ha dado al pobre, sino que Dios ya ha recompensado él primero. Por eso es de que pudo ayudarlo. Entonces, por eso es de que nosotros cuando alguien hace eso, debemos de pensar de que lo hacemos de todo corazón, pero no esperando nada a cambio, sino que esa recompensa ya se nos fue dada acá por causa de Dios. Él nos dio esa recompensa ya. Mire, vaya conmigo ahí al libro de Colosenses 3:23. Poderoso es nuestro Señor Jesús. Ahí en su versión. Bendito sea Dios. Si ya lo tienen, me lo puede leer, por favor. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Amén. El 24. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que Él amó a quien sirven voy a leer de nuevo. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que Él amó a quien sirven es Cristo.
Amén. Bendito sea Dios. Ese pasaje, esa porción de la Biblia, a nosotros nos está enseñando algo muy maravilloso. Aleluya. Fíjense que dice allí, en la Dios habla hoy, porque le voy a leer esa, dice, todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres. Mire qué tremendo. Pues ya saben que en recompensa el Señor le dará parte en la herencia, porque ustedes sirven a Cristo, que es su verdadero Señor. Fíjense de que muchas veces, aún en el trabajo, hay muchas personas que no hacen el trabajo con el deseo de hacerlo, sino que hacen muchas veces murmurando de lo que hacen, o si no les gusta lo que hacen, ellos tratan la manera de hacerlo mal. Principalmente yo he visto muchos constructores que ellos, por tal de la ambición de ganar mucho dinero, lo que hacen es que a una teja le ponen 2, 3 clavos y ya, cuando debe de llevar 6 o 7 clavos cada una. Viene un viento y lo primero que vuela es eso. Y entonces, ¿por qué? Porque lo hacen solamente por el deseo de querer ganar dinero. Pero no, nosotros, todos los que servimos al Señor, tenemos que pensar, cualquier trabajo sea el trabajo más humilde o así sea el trabajo más bien pagado, como sea, hagamos siempre el trabajo como que lo estamos haciendo para el Señor. Aleluya. ¿Por qué? Porque recordemos de que el Señor es el dueño de todas las cosas. Y entonces a veces tal vez no nos va a caer bien nuestros jefes, ¿verdad? Los jefes que tenemos a veces son repugnantes, son feos, no nos tratan bien, no les pagan bien, ¿verdad? Y muchas veces eso hace un mal ambiente en el trabajo. Pero nosotros, como conocedores de Dios, como cristianos, como gente, Jesús nos está enseñando a que nosotros debemos de ser humildes. ¿Qué es ser humilde? Es eso precisamente. Pensar, ok, yo voy a hacer bien esto, no me gusta, pero lo voy a hacer porque lo estoy haciendo para mi Dios. Y cuando uno hace eso, la actitud viene a ser totalmente diferente. Por eso es de que yo siempre he dicho, y ha sido un dicho muy viejo, que si va a buscar a alguien un trabajo, asegúrese que le guste lo que va a hacer. Porque si no le gusta, entonces pues sucede de que no está feliz, no está contento, no está bien. Entonces, y por eso es que dice, hagan lo que hagan, dice la versión nueva internacional, dice, trabajen de buena gana. Miren, aún para el Señor. Yo he visto gente muchas veces, eso fue en otro planeta, que hacía las cosas de mala gana. Y cuando nosotros hacemos las cosas con ganas, dice aquí, de buena gana, entonces dice, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor, dice la nueva versión internacional. Fíjense, nosotros, cualquier cosa que hagamos, hermanos y amigos, cualquier cosa que nosotros hagamos y la hagamos para Dios, hagámosla de buena gana. Amén. Porque ya sea que la hagamos de buena gana o no, ya tenemos la recompensa. Dice allí, ya está recibiendo toda su recompensa. Mire, o sea que cualquier cosa que nosotros hagamos, hagámoslo de buena gana. Porque así es como vamos a ser recompensados. Acordémonos de que cualquier cosa que nosotros hagamos es como que la hagamos para el pobre. Vaya, nosotros el trabajo que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, el trabajo que estamos haciendo lo estamos haciendo y lo estamos haciendo de buena gana.
¿Por qué? Porque pensamos en el pobre. ¿Quién es el pobre? El pobre no necesariamente está hablando de financieramente hablando, sino que el pobre de espíritu. Yo, por ejemplo, yo necesito del Espíritu Santo. Yo necesito que el Espíritu Santo me esté alimentando. Yo necesito, ¿verdad?, de que cuando yo me reúno en un lugar para adorarle, yo necesito un buen consejo de la palabra. Y entonces, eso, el que le da al pobre, el que da al pobre, al necesitado, una buena palabra de Dios, a Jehová le presta. Y mire, Jehová Dios, Él paga bien y nunca olvida. Tarde o temprano, de alguna manera, Él nos va a bendecir. Amén, así es. Así es Dios. Dios jamás se va a quedar con nada, nunca. Y entonces, y así nosotros, ¿verdad? Nosotros el otro día estuvimos hablando de una persona en particular. Bueno, de hecho hemos hablado de varias, pero esta noche quiero volver a traer una parte de esta persona. ¿Por qué? Porque era una persona que aunque era necesitado y estaba muy necesitado, esta persona llegó a pensar de que él era un perro muerto. Era una persona que se consideraba que no valía nada, que no necesitaba, bueno, que sí necesitaba, pero que no se merecía ningún tipo de bondad de nadie. Y esta persona es el nieto, vamos a decir así, del rey Saúl, Mefiboset. Recordarán eso. Pero hay algo de que a mí me llamó la atención, que unos libros más adelante, en Primera de Crónicas 8:34, allí habla de este Mefiboset, pero habla de otro nombre. Se llamaba Meribaal. Mire, Meribaal en griego o en el hebreo traducido al español significa resistir, contender y vencer a Baal. Eso significa Meribaal. Y este nombre se lo había puesto su padre Jonathan. Y al igual que cuando Jesús vino aquí a la tierra, ¿verdad? Que se acuerdan que estuvimos hablando de eso, que Jesús le dijo a Simón, ya no te llamarás más Simón, te llamarás Pedro, te llamarás Roca. Entonces, este hombre, Mefiboset, que para en este momento se llamaba Meribaal, el día que, ¿se acuerda que estuvimos hablando? Que el día de que mataron al rey Saúl y todo eso, la nodriza lo agarró, se le cayó de las manos, tenía 5 años y ese niño quedó inválido para siempre. Y mire, esta persona, ese niño, para cuando ya se habla de él en el capítulo que hablamos la vez pasada, en 2 de Samuel 4:4, allí hablamos de él, ya no se llamaba Meribaal, sino que se llamaba Mefiboset. Y usted lo puede buscar en casita, por eso es que le doy los versículos. ¿Por qué? Porque ya para entonces ya se llamaba Mefiboset de la caída que tuvo él. O sea, el enemigo, que el Señor lo reprenda, él muchas veces va a venir a robar y él viene a robar, a matar y a destruir. Así dice la Biblia. Entonces, ¿qué sucedió con este joven, con este niño en ese entonces? Se lo llevaron, hablábamos, ¿verdad? La otra ocasión hablábamos de que se lo habían llevado para un lugar de oscuridad, un lugar donde los sueños no llegaban, donde era un lugar de extremadamente olvido. El olvido se llamaba lo de Bar. Era un lugar donde no llegaban ni buenas noticias. Todo era mala noticia en ese lugar. Todo era tristeza, todo era oscuridad. Y allí estaba este Mefiboset, que antes fue Meribaal. ¿Qué significa Mefiboset? Boca de la vergüenza. Imagínense. O sea, que el diablo, que el Señor lo reprenda, le cambió el nombre y le llamó
boca de la vergüenza, es decir, lo puso en vergüenza a este Mefiboset. Santo Jesús. Entonces, este Mefiboset, cuando era niño, él miraba cómo los demás niños jugaban, él miraba cómo se subían a los árboles, y él allí sentado queriendo hacer eso, pero sus sueños habían sido truncados, sus sueños habían sido sellados a causa de algo que ni siquiera él tuvo la culpa. Muchas veces el enemigo, que el Señor nos reprenda, a nosotros nos roba en nuestra niñez el deseo de vivir incluso. Santo. Mire, Él nos puede robar a nosotros primeramente los padres, la comodidad. Él nos puede robar el respeto, la inocencia, la familia, las riquezas, la salud. Y como en el caso de este Mefiboset, aún el sueño de volver a caminar. Mire, el enemigo, que Dios lo reprenda, él puede robarle eso a cualquier persona. Por eso es de que muchas veces mucha gente vive con un dolor del alma. Yo puedo ver a este Mefiboset con un dolor del alma, viendo cómo él iba creciendo, recordando tal vez cuando él vivía en el palacio real, recordando los alimentos, las comidas, los juguetes, qué sé yo, que ese muchacho vivía de una manera triste. Él vivía de una manera que decía él, bueno, ¿dónde quedó, por ejemplo, el que vencía a Baal? Porque él sabía quién era Baal, de alguna manera le explicaron quién fue Baal. Y mire, y qué tremendo ese muchacho, él estaba allí en ese lugar donde los recuerdos ya no llegan, en ese lugar donde estaba triste él allí. Vivió, creció. La Biblia no explica cuántos años más o menos tenía para cuando David, que representa a Dios, lo mandó a traer. Y la Biblia dice de que cuando él vino al rey David, con gran miedo vino, pensando de que él era tal vez el último de la casa de Saúl, y en ese entonces David andaba matando a todos los que pertenecieran a la casa de Saúl. Y entonces él, con gran miedo, me imagino, viene y se postra delante del rey, pone su frente en tierra y se humilla delante del rey. Eso es lo que muchas veces nosotros necesitamos. Amén. Humillarnos delante de la presencia de Dios. Mire, este hombre estaba allí y humillado delante del rey, allí esperando que el rey diera un veredicto, o él mismo le volara la cabeza, así como hizo Samuel con otro rey, que no viene al caso ahorita, pero qué sé yo qué es lo que cruzaba por su mente de Mefiboset. Y el rey le dice, como muchas veces a nosotros, Dios nos manda a buscar. A todos nos manda a buscar de alguna manera, con lazos de amor nos quiere traer, y da el veredicto el rey y dice, mira, no tengas miedo, porque yo he decidido recompensarte de todo lo que te robó el enemigo. Estoy parafraseando obviamente, pero dice de que le dijo, yo te devolveré, eso sí es Biblia, yo te devolveré todo lo que pertenecía a tu padre Saúl. Todo lo que le pertenecía a él te lo voy a dar y te voy a recompensar. Y no solamente, sino que comerás conmigo a la mesa. Aleluya. Y ahí estuvo Mefiboset comiendo a la mesa como un hijo del rey. Vestía ya ropas reales y ahí estaba. Pero también hablábamos en otra ocasión de otro hombre. Este hombre, también el enemigo le pidió permiso a Dios. Fíjense, ponga bien atención. Porque muchas veces nosotros decimos, es la voluntad de Dios que yo viva así. Como yo cuando era niño, yo pensaba eso. Decía yo, ¿dónde está Dios? Es la voluntad, a Él le gusta. Eso está diciendo uno al decir eso. A Él le gusta que yo viva así. Pero no, es la voluntad de Dios. Mire, no es la voluntad de Dios que alguien
que alguien viva mal. Lo decíamos el otro día. Este hombre Job, el enemigo nuevamente, que Dios lo reprenda, él pidió permiso para venir a tocar a Job. ¿Se acuerdan que hablábamos de que primero le robó sus hijos, le robó sus propiedades, quemaron sus siervos, los mataron, los animales, todo, de modo de que el enemigo vino y le pidió nuevamente permiso a Dios para tocarlo a él, para matarlo quiso decir, pero él le dijo, no, puedes tocarlo a él, pero no lo vas a matar porque él me pertenece. Recuerden de que este hombre era un hombre justo. Este hombre era un hombre que él era temeroso de Dios, era intachable. Imagínense, un hombre de Dios de esa manera, que era intachable, Dios permitió. No fue la voluntad de Dios, pero Dios permitió que el enemigo viniera y le tocara sus bienes, su salud, todo a él. Entonces estamos hablando de dos hombres que ellos de alguna manera fueron probados, fueron pasados por una parte donde nunca fue su culpa de ellos. Y muchas veces las cosas que nos suceden no es culpa de Dios. Así es. Nunca diga usted o diga yo que, bueno, entonces las catástrofes que están pasando, eso es porque Dios los está castigando. No. O diga, a mí me está sucediendo esto porque Dios me está castigando. No, no es así. Dios no castiga a nadie. Recuerde de que hablamos de que el pensamiento de bien tiene para cada uno de nosotros y no de mal. Gracias. Entonces, mucha gente tiene la costumbre de decir, es la voluntad de Dios que yo esté así. No, tenemos un enemigo. ¿Se acuerda que hablábamos de ese enemigo? Que a causa de que nosotros nos parecemos a Dios, dice que nos hizo a su imagen y semejanza. A causa de eso es el número uno enemigo que nosotros tenemos. Y eso muchas veces lo ignoramos. Por eso es de que hablamos hace un momentito, que el que da al pobre, a Jehová le presta. Eso es darle al pobre, dándole yo la noticia de que tenemos un enemigo que muchas veces ignoramos que lo tenemos, y a causa de que lo ignoramos, echamos muchas veces la culpa a Dios, cuando Dios, Él solamente cosas buenas quiere para nosotros. Gracias, Dios. Y entonces ignoramos totalmente el enemigo. Se lo estoy diciendo porque a mí me pasó. Yo no sabía que yo tenía ese enemigo, aunque escuchaba del diablo aquí, el diablo allá, que el Señor lo reprenda. Yo escuchaba de eso, pero nunca en mi mente vino de que Él era el que a mí me había robado todo lo que me robó de niño. No sabía yo, y por eso es que yo le echaba la culpa a Dios. Pero ya Dios ya me perdonó, y usted también le puede pedir perdón a Dios, y Dios dice que es fiel y justo en perdonar, y Él puede perdonar todos nuestros pecados y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Pedirle perdón a Dios por pensar de esa manera. No, jamás es la voluntad de Dios que vivamos mal, no. Y que alguien esté pasando hambre en algún lugar, tampoco es la voluntad de Dios, sino que es el enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda. Él es el causante de lo que a usted le esté pasando mal. Entonces, por eso es que la Biblia a nosotros nos enseña de que en todo momento nosotros debemos dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a ser procesados y no nos va a gustar. La historia dice de que cuando ya en el libro de Job, el último capítulo y casi los últimos versículos, habla de que Dios a este hombre, Job, porque él perseveró, él nunca le echó la culpa a Dios de nada. Este hombre sufrió como ni usted y yo tenemos imaginación. Porque las cosas que Job sufrió, usted lo puede leer en el libro de Job, no fue fácil. Él estaba pasando por algo en su piel que no le dejaba estar en paz.
Dice que él partía los pedazos de teja y con eso se rascaba en todo el cuerpo. Yo me imagino a Job revolcándose en el polvo, caliente, caliente, porque era desierto allá, y aún así no podía tener paz. Qué sé yo cuántas cosas pasó Job y cuánto tiempo duró así. Perdóneme que no le puedo decir cuánto tiempo duró así, porque creo que no lo sé, pero si lo sé, si lo investigo, se lo voy a dar a saber. Pero lo que sí sé es que a causa de que este hombre fue fiel a Dios, se mantuvo firme hasta el final, que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, nos mantengamos firmes hasta el final. Mire, Dios lo recompensó el doble. Oiga bien, lo recompensó el doble, al punto de que dice la Biblia de que le dio 7 hijos y 3 hijas. Y le dio el doble de toda la riqueza, porque era el hombre más rico en toda la tierra en aquel entonces. Y esta vez le duplicó las cosas. Le dio 7 hijos, 3 hijas, que dice la Biblia de que eran las más hermosas que existían en ese entonces en la tierra. Y fue tanta la bendición, fue tanta la recompensa que Dios le dio, que dice de que Job vivió 140 años y murió muy anciano después de haber tenido una vida larga y plena. O sea que él vio por lo menos ha de haber visto unas 4 generaciones de él, después de este acontecimiento. Imagínense cómo Dios lo recompensó. Así es, aleluya. Y entonces nosotros, muchas veces, hermanos y amigos, cuando usted le hable de Dios a alguien, muchas veces puede que alguien se burle de usted, se burle de mí. Puede que alguien nos critique, puede que alguien aún nos quiera pegar. Sí, que alguien nos quiera pegar. No, me voy a ir más profundo todavía, al punto de que alguien hasta nos quiera matar. Mire qué tremendo. ¿Puede existir eso? Claro que sí. Puede llegar a pasar eso. Entonces, este Job, el mero que ya dijimos, lo quiso matar y Dios no se lo permitió, como Dios no le ha permitido en ningún momento que atente contra su vida. Aleluya, gracias. Que atente con la mía. Porque hemos estado, yo sé que usted en casa, allí donde se está tomando su cafecito, qué sé yo sé de que de alguna manera el enemigo alguna vez ha querido matarlo a usted. De alguna o de otra manera lo ha querido hacer, pero mire, Dios ha sido tan misericordioso que nos ha protegido a usted y me ha protegido a mí, como los mismos que están aquí. Dios nos ha protegido a todos y cada uno de nosotros. Esa es la recompensa que Dios nos da, que si nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Él es el verdadero Dios, Él desde ese momento nos da una gran recompensa, Sí, amén. que es la vida eterna. Gracias, Jesús. Imagínese una vida eterna con Dios. Mire, pero tristemente esa vida eterna muchas veces puede ser robada por el enemigo. ¿Sí? Muchas veces este joven del que le voy a hablar, que es el mismo que estamos hablando, Mefiboset. Vamos a regresar a Mefiboset, vamos a dejar a Job porque él pues ya murió con 140 años de edad, habiendo tenido una larga vida y plena y todo bendecido y recompensado por Dios, por quien él fue. Pero este Mefiboset, lamentablemente, él empezó posiblemente a confiar en sus amigos. Mire, no que no hayan amigos, sí los hay, pero tiene que uno escogerlos, pedirle a Dios y buscar la manera de conocer a esa persona. Si alguien a usted le anda ofreciendo hacer algo malo, ese no es un amigo. No. Pero si aquel que aún le habla de Dios, que le dice, mira, no hagas eso porque
porque te va a ir mal. Ese sí es un verdadero amigo. Sí, amén. Ese sí es un verdadero amigo. Y mire, a este Mefiboset le dieron un siervo, Siba. ¿Se acuerda que hablamos de Siba? Sí, sí. Este Siba, él tenía 15 hijos y todos ellos tenían que servirle a Mefiboset. Pero recuerde que Mefiboset, él no se podía valer por sí mismo. Santo Cuando Jesús. uno dice no se podía valer por sí mismo, es porque era una persona que era inválido. Tenía que depender siempre de alguien que le sirviera. Mire, este Mefiboset no era de aquellas personas que él iba a escuchar de la palabra de Dios e inmediatamente iba a ir al lugar. No. A él había que irlo a traer para escuchar la palabra de Dios. Nosotros, que Dios nos da la oportunidad, que nos podemos reunir, hay muchos allá afuera que hay que irlos a traer con lazos de amor para que ellos puedan disfrutar de esta recompensa que Dios tiene. Y ese fue Mefiboset. Mefiboset, él tuvieron que ir por él y vino, pero lamentablemente él empezó a tener confianza en un amigo que no era amigo. Y eso muchas veces, tristemente, viene a acabar mal. ¿Por qué? Porque la Biblia ahí nos enseña de que aunque él se sentaba a la mesa, yo puedo imaginarme a Siba diciendo, bueno, y si hasta yo mismo, yo pues cierto, yo le servía al rey anterior, pero ahora le sirvo a este rey. Pero el que debería estar sentado con él soy yo, no Mefiboset. Y entonces pienso yo de que él empezó a tener una especie de celos. Y mire lo que pasó allí en 2 de Samuel 19. Si pueden ir conmigo. Poderoso es nuestro Señor Jesús. Segunda de Samuel 19, 24. No. Sí, pero no creo que es eso. Bendito sea Dios. Es cuando habla de Mefiboset. Yo creo que sí, pues lo leo para que oiga. A ver, vamos a ver qué dice. Dice, ahora bien, Mefiboset, el nieto de Saúl, descendió de Jerusalén para encontrarse con el rey. No había cuidado sus pies, cortado su barba, ni lavado su ropa desde el día en que el rey dejó Jerusalén. Amén. Fíjense qué tremendo que este Mefiboset, mire todo lo que pasó con él. Como él siempre dependió de alguien, ese alguien, vamos a decir así, le dio una cuchillada por la espalda. Y entonces, seguramente él tenía otros siervos que pudieron haberlo ayudado, pero él se descuidó. Miren lo que ocasiona un descuido. Este hombre, Mefiboset, porque ya no era un niño, ya en este entonces dice que hasta tenía un hijo que se llamaba Mica. Ese hombre empezó a confiar en amistades que no fueron sinceras. Y entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos que nosotros pedirle al Señor que nos dé un espíritu de discernimiento. Dice de que este hombre, yo todavía no lo encuentro aquí. ¿Cuál era, dijimos? Segunda de Samuel 19, 24. Con razón estaba en rey y yo. Aquí está. ¿Por qué me regresa ahí mismo?
también salió a recibirlo Mefiboset, el hijo de Saúl, desde el día en que el rey salió y hasta que volvió sano y salvo. No se había lavado los pies, ni cortado la barba, ni lavado la ropa. Usted se puede imaginar este hombre, cuando dice la Biblia de que él comía a la mesa con el rey. El rey, a causa de que su hijo se hizo un complot contra él, tuvo que salir del lugar y tuvo que salir a buscar la manera de cómo volver a obtener su reinado. Y entonces vinieron muchos de los que un día hicieron mal a él y se arrepintieron y empezaron a pedirle perdón a él, y él los perdonaba porque él acababa de ganar una gran victoria, volvió a ser rey nuevamente, el rey David. Y entonces, pero cuando él pregunta por mire, dice el 25, y cuando vino a Jerusalén para recibir al rey, le dijo: Mefiboset, ¿por qué no viniste conmigo? Él respondió: mi criado me engañó, majestad. Como soy inválido, le ordené que me aparejara un asno, o sea, que le pusiera la montura para montar en él e irme a su majestad. Pero él me calumnió ante su majestad. Sin embargo, su majestad es como un ángel de Dios y hará lo que mejor le parezca. ¿Qué hubiera hecho usted o qué hubiera hecho yo en el lugar de Mefiboset? Él confió en una sola persona. Probablemente tenía más sirvientes. Hubiera dicho: oye, yo de verdad quiero ir a ver al rey. Emparéjenme otro asno, porque él obviamente tenía todas las riquezas de Saúl, su padre. Y entonces, si él de verdad hubiera querido ir a donde el rey a esperarlo, lo hubiera hecho. Pero lejos de eso, se descuidó, como muchas personas muchas veces se descuidan y su vida espiritual se va menguando al punto de que luego ya no quieren ni siquiera saber nada de Dios. Dios nos libre a nosotros de eso. ¿Por qué? Porque a causa de que eso pasó, mire qué tremendo. El rey dijo: no, pues entonces de ahora en adelante vamos a dividir las tierras. Van a agarrar mitad cada uno, que es lo que ahí está diciendo. Y en el 28 dice: y aunque toda mi familia paterna era digna de muerte ante su majestad, este siervo suyo fue invitado a comer a la mesa de su majestad. ¿Qué más puedo pedir de su majestad? El rey respondió: no hay nada más de qué hablar, y he ordenado que tú y Siba se repartan las tierras. Pero Mefiboset, dice el 30, le contestó: que se quede él con todas. Lo importante es que su majestad ha vuelto sano y salvo a su palacio. Mire qué triste. Está bien de que él haya estado contento de que el rey regresó a casa sano y salvo. Pero ¿por qué la recompensa que a él se le había dado tuvo que perderla? ¿Qué fue lo que descuidó? ¿Qué fue? Dice de que él llegó, ¿verdad? Él llegó sucio. Él llegó con la barba crecida, llegó con el pelo crecido. No se había bañado quién sabe cuánto tiempo. Así sucede con todo aquel que muchas veces le da la espalda al Señor. Y de verdad, Dios nos libre a nosotros de darle la espalda al Señor. Porque aunque Él es misericordioso, siempre va a estar con nosotros. Siempre Él va a estar con cada uno de nosotros. Él, en su misericordia, Él siempre nos va a recompensar, pero todo y cuando nosotros le sirvamos con mucha gana. Tenemos que tener ganas y muchas veces de donde no las hay. A veces nosotros podemos venir casi arrastrando los pies, pero cuando ya cruzamos por esa puerta, que el Espíritu Santo de Dios nos ayude y nos dé la fuerza, como decía la alabanza, ¿verdad? Que el vino le dé fuerzas. ¿El vino qué es? ¿Qué representa el vino?
Gozo. El gozo, ¿verdad? El vino en el libro de Corintios representa la sangre de Jesús. Entonces eso a nosotros nos tiene que alegrar, nos tiene que levantar. Aquel que está sano tiene que ser sanado. Perdón, el que está enfermo tiene que ser sanado. El que está triste, el que está acongojado, tiene que restaurar nuevas fuerzas. Porque eso es lo que Dios hace con nosotros. Entonces, vemos dos historias tremendas, cómo acabó uno y cómo acabó el otro. Entonces, nosotros como cristianos, hijos de Dios que ya somos, cuando nosotros venimos a Cristo y le aceptamos y lo confesamos con nuestra boca, entonces allí Él nos da la recompensa de la salvación. Pero de nosotros depende mantenerla o que nos pase como le pasó a Mefiboset, perderla. Dijo, hay que se quede él con todo. Solo me alegro de que el rey regresó. No. Nosotros no podemos dar nuestra recompensa a otro. En este caso, si nosotros le diéramos la recompensa, no se la estamos dando a un amigo físico, sino que se la estaríamos dando al diablo, que el Señor lo reprenda. Y entonces por eso es de que tenemos que hacer las cosas bien. Tenemos que hacerlas con agrado, contentos, felices. Y muchas veces tal vez no vamos a tener ni ganas de levantar nuestros brazos ante Él. Pero Él nos da la fuerza. Si nosotros le pedimos, dame fuerza, Señor, dame fuerza. No sé por qué ahora no siento adorarte, no siento glorificarte. Y Él nos va a dar las fuerzas. Entonces, allí, en ese libro que leímos de Colosenses, nos aconseja varias cosas muy buenas, muy importantes. Colosenses 3:23. Vamos a regresar ahí. Solo porque quiero decir algo acerca de eso. Bendito sea Dios. Poderoso es nuestro Señor Jesús. Que fue lo que leímos hace un momento. Todo lo que hagan, háganlo de buena gana. Como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres. Eso tenemos que penetrarlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Las cosas que hacemos, no las hacemos para agradar a ningún hombre, ni a ningún ser viviente en la tierra, aunque se oye feo, pero las hacemos para agradar a Dios. Y si nosotros agradamos a Dios, efectivamente vamos a estar agradando a los hombres. Así es eso. Pues ya saben que en recompensa el Señor les dará parte en la herencia, porque ustedes sirven a Cristo, que es su verdadero Señor. Entonces, si a nosotros, Jesús dijo en el libro de Mateo 11, dijo que nosotros somos dichosos, en otras palabras, bienaventurados, cuando los persigan, dice, a causa de mí. Cuando nosotros nos insulten, cuando nosotros se burlen de nosotros por lo que estamos haciendo. Porque a veces pareciera de que no estamos haciendo nada, pues manada pequeña somos. Pero para Dios somos muchos. Y entonces tal vez van a haber gente de que tal vez nos va aún hasta calumniar, va a decir cosas feas de nosotros. Pero dice aquí, que hagamos las cosas de buena gana. Tenemos que hacer las cosas de buena gana. ¿Por qué? Porque dijo Jesús, alégrense, gócense, porque aún de los profetas en el Antiguo Testamento hablaron, lo vituperaron a causa de mí. Está diciendo Jesús. Entonces Jesús a nosotros nos da ese consuelo. Que nosotros somos bienaventurados si por su causa de Él aún hasta perdemos trabajos, aún nos critican. No que vamos a estar ahí en nuestro trabajo allí orando y eso, bueno, si puede, sí, ¿verdad? Gloria a Dios y puede, pero a solas. Pero que lo miren, para que lo miren, no. Y entonces, dice Él, si se burlan de ti, ya eres bienaventurado. Porque antes de que te lo hicieron a ti, a mí me lo hicieron primero. Y entonces, allí dice el libro de Santiago,
Pero primero le voy a leer Mateo 6:6, dice, Nueva Versión Internacional, dice, pero tú, cuando te pongas a orar, y este versículo me tocó ahora en la mañana cuando lo estaba leyendo, dice, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto y ora en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Mire, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer en lo secreto para Dios y Él nos va a recompensar. Santiago dice, dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Miren, qué tremendo. O sea que muchas veces tal vez nos vituperen, tal vez nos critiquen, tal vez hablen mal de nosotros, pero Dios dice que dichoso el hombre que soporta la prueba. Esa puede ser una prueba, que se burlen de nosotros, que vean de que nosotros no hacemos bien las cosas o que piensen que no las estamos haciendo bien. Pero para Dios son cosas buenas, agradables, y Él nos va a recompensar. Porque mire lo que dice el mismo Santiago 1:12, el 25, dice, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, y si la pones en práctica y no la olvidas, y no olvidas lo que escuchas, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Esas son las recompensas que Dios tiene. Que no sean, este versículo lo que está diciendo en otra versión es que lo que estamos escuchando, no lo olvidemos. Sí, que no seamos oidores olvidadizos. Si nosotros estamos escuchando de que debemos de soportar las pruebas, entonces vamos a obtener, tenemos que tener en nuestra mente, ok, se burlan de mí, hablan de mí, hablan mentira de mí, entonces eso Dios de alguna manera me lo va a recompensar. Y entonces allí lo que nosotros tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro corazón, que Dios nos va a recompensar. Y como este es el año de la recompensa, entonces demos por hecho de que así va a ser. Amén. Así ha sido ya. Sí, Dios nos ha recompensado. Mire, tenemos salud, tenemos vida. Dios nos ha dado un tiempo hermoso, maravilloso. Así es de que yo le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Jesús, amado. Gracias, buen Dios, te damos en esta hora por tu amor, tu bondad, por tu gracia, Señor, por la recompensa, Señor, porque aún aunque hablen mal de nosotros, aunque nos vituperen, Señor bendito, nosotros vivimos confiados en que la recompensa tú la das, mi Dios. Gracias, oh bendito Dios, yo te pido por cada uno de los que nos están escuchando, Señor bendito, o nos escucharán por medio del Facebook, Señor bendito, que esta palabra sea de doble bendición para cada uno de ellos. También para los que estamos aquí presentes, Dios mío, nosotros la recibimos de ti, Señor bendito, y te pedimos, Señor, que nos fortalezcas en los momentos de debilidad, Señor, en los momentos, Señor bendito, de tentación, te pedimos que nos ayudes. Oh Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, te lo suplicamos, te lo rogamos en esta hora, Señor. Yo bendigo a cada uno de los que están aquí presentes, como también a los que nos van a estar escuchando, Señor bendito, por medio del Facebook, Señor amado, en el nombre de Jesús. Lo bendigo, Señor amado, pidiéndote, Señor, que los diseños que tú tienes en el cielo para cada uno de nosotros sean establecidos en esta tierra, Señor. En el poderoso nombre de Jesús, te damos a ti gloria, te damos a ti honra, y por siempre y para siempre. Amén, amén y amén.